Si buscas llevar lo que es Elementor a un nivel superior, te recomiendo que veas este video porque hoy vamos a estar haciendo lo que sería el review en este 2025 de lo que es The Plug Add-on for Elementor. Este es un plugin que una de sus categorías principales que nos ofrece alrededor de más de 120 widgets para utilizarlo junto a lo que es Elementor, además de una grandiosa librería de plantilla que viene tanto en la versión gratuita como la versión Pro. En esta ocasión, en este video, vamos a ver las dos versiones. Vamos a ver todo lo que nos ofrece para beneficio de nuestro diseño de página web con Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. En este momento estoy en su página oficial y aquí usted va a encontrar todas las informaciones que usted necesita para sacarle un gran provecho a lo que es este plugin. Aquí nos habla tanto de lo que es la cantidad de widgets que vamos a tener disponible, también nos habla de las plantillas que estarían disponibles para ser utilizadas. En esta ocasión solamente vamos a tener habilitado lo que son las plantillas gratuitas. Ya para lo que tiene que ver las plantillas de pago, debería de comprar la licencia, que en este momento para un solo sitio está costando unos $39, para 5 sitios $79 y para sitio ilimitado $169 anuales. Ahora, si usted quiere este plugin de por vida, para un solo sitio está costando $149, $249 y $499 para lo que sería páginas ilimitadas. Aquí nos habla un poco de todos los beneficios que vamos a obtener en cualquiera de los 3 planes que nos ofrece la plataforma. Bien, ahora vámonos a la parte que todos están interesados. Vamos a ver el proceso de instalación de las dos versiones. En esta ocasión, como dije al principio, este plugin viene con 2 versiones. La versión gratuita, que la podemos descargar directamente desde la librería de WordPress. Vamos a copiar el nombre por aquí para que haga la búsqueda dentro de la librería. Vamos a esperar a que cargue. Y como puede ver, aquí la tenemos disponible. Si nos vamos a lo que es el área de detalles, aquí nos habla un poco, vamos a traducir algunas cosas. Nos habla de, como le dije al principio, vamos a tener 120 widgets, entre widgets normales y widgets de extensiones, y más de 1000 plantillas para Elementor. Pero como le expliqué anteriormente, solamente vamos a tener disponibilidad en parte de la plantilla. En el transcurso del video vamos a ver la cantidad exacta de plantillas que vamos a tener disponible. Y algo que nos informa es que esta versión no ha sido probada en la versión que tenemos instalada de WordPress. Pero algo que deben de tomar en cuenta es que esta versión solamente tiene 9 horas que salió. La versión es la 6.21. Entonces, se tomaría un poco de tiempo, pero algo que debo también declarar no es que no va a funcionar, y ustedes lo verán que sí, que realmente puede funcionar, aunque no informa que no ha sido probada en la versión que tenemos de Elementor o de WordPress, mejor dicho. Bien, vamos a instalarla. Vamos a instalarla, esta versión, y ya aquí la tengo instalada y vamos a activarla. Y por aquí tenemos nuestra versión completamente lista. Ahora lo que nos falta es instalar la versión Pro. Vamos a añadir, subir el plugin, porque recuerden que esto es un plugin de pago y cuando se compra se descarga, al igual que lo que es el plugin de Elementor en su versión Pro. Vamos a darle a abrir y aquí le damos a insertar. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, le damos a activar. Y ya tenemos lo que sería nuestro plugin en sus 2 versiones completamente listo, instalado para comenzar a trabajar con él. Vamos a irnos de una vez aquí al icono, vamos a darle un clic y aquí nos presenta lo que es la página principal. Vamos a traducir esta parte para que se entienda. En este momento yo tengo disponible un total de 125 widgets habilitados, que se lo vamos a mostrar en un momento.
También tenemos el área de documentación, necesita ayuda. Aquí podemos solicitar ayuda a través de un ticket que abrimos para eso. Estos son las comunidades que nos ofrecen para tener más información relacionada a lo que es el plugin. Aquí tenemos el área de los tutoriales para sacarle mayor provecho a los plugins. Y esta parte de aquí es para nosotros sugerirle ciertos cambios que nosotros quizás podamos necesitar, como por ejemplo un widget para un mega menú en que este plugin lo trae, pero es simplemente poniendo un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en esta ventana. También nos ofrece mantenernos actualizados a nivel de noticias con actualización y complemento de lo que es Elemento, que sería lo que es el plugin. Y esta parte yo la recomiendo. Una de las cosas que me gusta de este plugin es que no te viven bombardeando con noticias todo el tiempo, sino que cada cierto tiempo te llega un boletín de todas las informaciones relacionadas al plugin, cuándo va a haber fecha de lanzamiento de nueva actualización, si has resuelto algún inconveniente que tuviera el plugin en un área en específica. Todo eso no puede llegar a través de nuestro correo electrónico. Mi recomendación, como siempre, es que se suscriban para que estén bien informados de cada una de las noticias que ofrece tanto este plugin como los demás plugins que podemos utilizar para trabajar con Elementor. Aquí ya en el área de lo que serían los widgets, aquí nos muestra una gran variedad, tanto en lo que es la versión gratis como la versión premium y la versión pro. Como pueden ver, aquí tenemos una gran variedad. Yo lo tengo todo instalado. Aquí me indica lo nuevo que han agregado en esta actualización. En este caso han agregado 3 widgets nuevos en lo que es los widgets para lo que es WooCommerce, que como todos saben es para lo que es la creación de tienda online. Aquí tenemos otro tipo de widget que debemos de instalarlo individualmente, que están disponibles tanto en la versión gratuita como en su versión pro. Aquí tenemos en cada uno de estos widgets una opción que dice demostración en vivo, donde nos muestra, como su nombre lo dice, una demostración de lo que podemos realizar con este widget en específico. Y también algunos, no todos, te ofrecen un tutorial relacionado a ese widget en específico. Así que, como pueden ver, aparte de cada una de las características, también tenemos videos individuales de cada uno de estos widgets para sacarle un mayor provecho a lo que es el plugin. En lo relacionado a extensiones también sucede lo mismo. Estas son todas las extensiones que usted va a tener en su versión gratis como en la versión pro. Aquí en el área de plantillas de elementos, aquí nos ofrece algunos keys de plantilla que debemos de habilitarlo. Vamos a habilitarlo, y ahí lo tenemos habilitado y podemos hacer previsualizaciones de cada uno de ellos, como se vería, aunque vamos a hacer una prueba ya dentro del elemento de cada un key en específico de estas plantillas que estamos viendo en este momento. También tenemos unas opciones adicionales que son algunos ajustes que podemos realizar, como por ejemplo a la hora de sincronizar algunas de las API de otro tipo de plataforma, como por ejemplo iniciar sesión en Facebook. También tenemos lo que es la API de mapa de Google. También tenemos las sesiones de Google. MailChimp, que es una plataforma para captura de correo electrónico. Y así sucesivamente usted va a poder ir sincronizando a través de cada una de las API que vienen en esa plataforma. Aquí tenemos a nivel de seguridad lo que es Google RCaptcha 3. También lo podemos sincronizar para utilizarlo directamente con estos widgets que vamos a tener disponible con este plugin. En listado, aquí podemos configurar el tipo de publicación del cliente. Actualizaciones, como su nombre lo dice, es para todo lo relacionado a la misma. Personalización de lo que es el CSS y de JS. Aquí podemos modificar a nivel de código ciertas áreas o agregar un código en específico para alguna área. Complemento de reversiones, y también tenemos algo muy importante que es la famosa marca blanca.
Aquí, como podemos ver, nosotros podemos crear nuestras propias marcas, como por ejemplo el nombre del complemento de versión Pro. Aquí podemos agregar la introducción del nombre, la descripción del mismo. Aquí podemos poner el nombre de la agencia o del desarrollador que creó, puede ser la plantilla o una modificación que le haya hecho a algún widget, la URL de la página web. Esta ya es lo mismo, pero para la versión gratuita. Aquí podemos agregarle un logotipo. Y aquí podemos modificar algunas opciones, como por ejemplo ocultar todos los enlaces de ayuda, ocultar todas las notificaciones relacionadas a la actualización de complemento y así sucesivamente. Usted simplemente lo va a ir seleccionando y ya después que lo tenga todo modificado, simplemente le da a guardar los cambios. Constructor de lo que es los temas, aquí nos habla un poco de lo que es esta parte, cómo se haría y así sucesivamente. Aquí también podemos habilitarlo, vamos a instalarlo, aunque realmente no, en este video no voy a mostrar el proceso de esta parte, lo que es la creación, y aquí lo que es la activación de la versión Pro. Bien, ya que vimos todo lo que nos ofrece, lo que sería este plugin, ahora vamos a hacer algunas pruebas para ver qué tan efectivos son cada una de estas opciones que nos presentan. Vamos a página y desde aquí voy a utilizar esta página de ejemplo. Vamos a darle a editar con elementos. Vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ya aquí está cargando lo que es el área de trabajo. Vamos a ir minimizando las ventanas de los widgets. Vamos a cerrar esta y ya a partir de aquí vamos a comenzar con los widgets, se podría decir esenciales, como ellos nos informan. Aquí vamos a tener una gran variedad. Algo que me gustaría que para una versión siguiente a esta o posterior es que los colores de los iconos estuvieran en blanco, como se ven en el caso de los widgets de elementos, porque en negro realmente no resaltan tanto cuando uno utiliza lo que es la versión modo oscuro. En lo que es elementos no se visualizan bien, pero realmente es lo único que hasta el momento veo que no me gusta de lo que son estos widgets. Tenemos también otro tipo de plugins. Estos son los litter, que son para contenido dinámico. También tenemos los famosos plugins creativos, que podemos crear un carrusel remoto, entre otras cosas, por lo que veo en este momento. Estos son los relacionados a la construcción de formulario, puede ser de contacto, de encuesta, y también que cada uno de algunos de estos widgets vienen específicamente para un plugin en específico. Vamos a poner, si usted trabaja con el plugin de creación de formulario de NinjaPhone, aquí usted tiene un widget para eso, es de MailChimp, es de Contact Force 7, entre otros. Este que dice Phone es el mismo que viene en la versión Pro de Elementor, que en caso de que usted no tenga Elementor en su versión Pro instalado y quiere crear el formulario, lo puede hacer directamente con este. Aquí tenemos la opción de tablet, también adaptable. También tenemos la parte de header para crear diferentes tipos de cabecera. Aquí podemos tener los menús de navegación, menú de navegación light. También tenemos la opción o el widget para crear un menú móvil, la opción de logotipo, entre otras opciones. Y también tenemos un área de redes sociales, la área que viene específicamente para WooCommerce. Como pueden ver, tenemos varios widgets, con lo cual vamos a poder agregar o modificar ciertas secciones dentro de una página creada con WooCommerce. Y bien, ya por último vamos a lo que es la librería que nos ofrece de plantilla y bloques. Aquí estas son específicamente para elementos porque, como dijimos al principio, este plugin está desarrollado
para trabajar directamente con elementos. Aquí podemos crear lo que son o utilizar algunos de los bloques que nos ofrece, como por ejemplo este que es un header, este que es un footer. Podemos crear lo que es la página de error 400, de contacto, entre otras cosas que nos va a ir ofreciendo. También tenemos la landing page, que es la página principal. Vamos a previsualizarla primero para ver cómo se vería. Esta sería la página. Aquí nos dice cuáles son los plugins que debemos de tener instalados para que podamos modificarla. Aquí nos dice que con la versión gratuita de Elementor lo podemos hacer, y la versión gratuita también de lo que es de el plugin. Una pequeña descripción sobre la plantilla, y para instalarla es algo muy pero muy sencillo. Simplemente le damos a este botoncito aquí de descarga, y aquí comienza lo que es el proceso de importación a lo que es el área de trabajo de Elementor. Vamos a esperar a que cargue, dependiendo de la cantidad de datos que tenga la plantilla que usted vaya a instalar o el bloque. Puede que dure un tiempecito más de lo normal, así que tómenlo con calma, no se desesperen, porque como siempre les digo, no es que esta plantilla cuando instalamos el plugin se instala junto al mismo, sino que debe de conectarse a un servidor remoto para poder descargar las plantillas o los bloques. Bien, aquí tenemos nuestra landing page, que como pueden ver nos ofrece diferentes secciones. Esta es la sección de blog, la cual me acabo de dar cuenta que me ha jalado, como decimos aquí, información del área de contenido del blog que tengo dentro de esta página. Y aquí podemos ir viendo todas las secciones que trae esta plantilla. Aquí es simplemente usted ir modificando con el contenido que usted tenga esta plantilla. Las imágenes las podemos ir modificando, el contenido de los botones, podemos trabajar individualmente con cada una de las secciones, y es muy fácil realmente de trabajar con este tipo de plantilla. Ya después que usted ha realizado los cambios, siempre recuerde darle a publicar. Ahora vamos a previsualizar para ver cómo se vería nuestra página ya en internet, y así sería como estaría disponible o se vería lo que sería esta plantilla. En caso de que usted quiera eliminar cualquiera de estas sesiones, es algo muy sencillo. Vamos a suponer que yo quiero eliminar esta sesión. Simplemente le doy a este icono que dice borrar contenido, le damos aquí y ya de una vez desaparece. Si quiero agregar un footer, vengo por aquí, vamos a insertar este que tenemos por aquí, le decimos que sí, que lo queremos instalar. Aquí me va a instalar lo que es el plugin de Contact Form 7, porque este footer o pie de página lleva un formulario, y estos son los plugins que necesito para que funcione y que están instalados. Vamos a darle siguiente, y ahí va a hacer lo que es la importación de lo que sería en este caso el bloque de el pie de página. Y como pueden ver, ya aquí lo tenemos, y es simplemente configurarlo a nuestro gusto. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga, me la dejan saber en la caja de comentarios. Sé que algunos estarían preguntando si va a estar disponible la versión Pro de este plugin. Si realmente sí, va a estar disponible para toda aquella persona que quiera probarla, utilizarla. Lo puede hacer sin ningún problema. Esta versión estaría disponible en la página web Edwin Cepeda Web. Esta es la página. Aquí voy a hacer un artículo relacionado a este plugin, y dentro del contenido del artículo va a encontrar el link para que puedan descargar esta actualización. Lo único que le vamos a pedir, como siempre, es que estén suscritos al canal. Es lo único que pedimos para que puedan utilizar estos plugins que ofrecemos completamente gratis para todos ustedes. Como siempre, agradecerle a toda aquella persona que se están suscribiendo al canal. Si se dan cuenta, ya estamos muy pero muy cerca de conseguir nuestra meta de los 1000 suscriptores. Así que
Si usted no está suscrito, apóyenos con esa parte, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un contenido a nuestro canal. Así que ahora sí, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.